ex ministro de Salud, a quien le damos la cordial bienvenida. ¿Qué tal? Sí me escucha, ¿verdad? ¿Me escucha? Sí, Jimmy. Sí, claro que sí. Perfecto. Doctor Andino, eh, la fiebre amarilla, para ir en orden, se supone que con una vacuna, que una vacuna le sirve a la persona y con que, a la que le inoculan la vacuna toda la vida. ¿Es exactamente así? O si no, ¿cómo explicamos que se estén dando casos de fiebre amarilla? Ya, en la fiebre amarilla se refería antes, mucho tiempo atrás, que tenía que hacerse cada 10 años. En la época del 2008-2009 hubo una vacunación extensiva de fiebre amarilla sin explicación alguna en el Ecuador, sobre todo en las provincias costeras, que inclusive incidieron sobre la temática de dengue por tener una inmunidad cruzada. Pero Ya. dura toda una vida. Pero al final, cuando tenemos nosotros brotes, podemos poner refuerzos sin ningún problema. Y hay que mirar también grupos poblacionales, y por eso es que la fiebre amarilla se localiza mucho más en el oriente ecuatoriano, puesto que allí hay una zona de prevalencia, es decir, no es que es nuevo casos de fiebre amarilla en el oriente. Ahí tenemos Ya. pueblos no contactados, tenemos gente que no le llega la inmunización, hay criterios inclusive ancestrales, una serie de condiciones reales que Claro. tienen que ser estudiados como determinantes en la salud, que es la etnia, la culturalidad, etcétera. Entonces, todo eso tiene que ver en el tema de salud. Claro. Ahora, ¿usted cree, doctor, que con lo que me está diciendo es necesario un proceso masivo de vacunación contra la fiebre amarilla o quizá solamente en estas áreas donde hay un mayor riesgo? Por ahora uno tiene que mirar si eso está expandido o si es, cuando decimos nosotros elementos reales, esto es como la guerra, Jim. Ujú. Entonces, cuando tienes una batalla, tú tienes un espacio de vanguardia, retaguardia, haces inclusive Ya, puestos centinela. Estos ya. puestos centinela son diagnósticos, tienes puestos centinelas Ujú. de tratamiento y haces un cerco epidemiológico para mirar el comportamiento de la enfermedad. Correcto. Si el caso es importado, entonces tú solamente haces el cerco epidemiológico en el sitio donde prácticamente está el problema y no tienes Ujú. por qué expandirla. El grave problema es que tenemos una gran cantidad de vectores en las ciudades. Eso hay que tomarlo en consideración. El año pasado terminamos con 69,000 casos de dengue, que es el Ujú. Aedes aegypti, en una Ujú. tanqueta donde se montan 5 soldados. Fiebre Ya. amarilla, Zika, chikungunya, dengue y mayaro. Es decir, son arbovirus. Y cuando vemos nosotros eso y vemos que no hay un control porque nos eliminaron Claro. el servicio de control de vectores, el SNEG el 2016, entonces ya no hay un estudio real de cómo se encuentra el vector. Entonces no Claro. tenemos indicadores de bretado, indicadores de infestación por casa. Y si un caso del oriente llega a una ciudad como la Ajá. nuestra, eh, a correr que todo es pampa. Entonces hay que Claro. ir a recurrir de que si tengo mi vacuna, que es la vacuna internacional, la que cuando te Ujú. piden salir del país es la vacuna de la fiebre amarilla, yo la tengo, Claro. me tengo que tener grado de tranquilidad. Pero si esto aumenta, habría que ver si es que tenemos la inmunidad suficiente y comenzar un proceso de vacunación más extendida. Es decir, que uno tiene que mirar el comportamiento del microorganismo, del nicho, de las formas de transmisión para Ya. poder tomar las mejores decisiones y no solamente como en este caso lo de la mascarilla endosferina es una de las soluciones, porque hoy por hoy que no hay escasez no le van a dejar entrar al chico y los chicos en los colegios ya estamos viendo se sacan la mascarilla. Ujú. Entonces, Doctor. ¿qué necesidad tenemos que si está en el grupo de vacunación rutinaria, en la cartilla de vacunación, uno tiene que comenzar a pensar, la vacunación tuvo brechas, estaba inservible la vacuna, no se respetó la cadena de frío o algo sucedió. Entonces, esas cosas tienen que investigarse para poder tomar la mejor decisión. Pero ¿qué pasa? Que toman las decisiones a quien está constitucionalmente delegada, que es el COE. Ujú. Pero Ujú. al señor presidente de la República hay que aconsejarle que debe de hacer un consejo
técnico de salud suscrito alrededor, que ni siquiera se les pague. Por último, adscrito para la consejería necesaria, técnica de lo que hay que hacer en salud, donde estén especialistas que en el país existen de muy altísimo nivel y que le puedan dar el mejor consejo para evitar muertes y enfermos. Y que esto lo único que te determina, Jimmy, es que el sistema de salud colapsó, ya no sirve. Estamos en esto. Y entonces, sí. Doctor Andino, a ver, ¿cuáles son los síntomas de la fiebre amarilla? Brevemente, si puede. Claro, la fiebre amarilla al inicio comienza como un dengue. Fiebre, escalofrío, malestar general, mialgias, artralgias, porque son parecidos al inicio. Pero el virus de la fiebre amarilla toma el hígado y comienza a ver ictericia, es decir, alza la bilirrubina y la gente se pone amarilla. Colapsa, hace insuficiencia hepática, hace insuficiencia renal y la persona muere. La fiebre amarilla es mucho más incidente a la mortalidad que un dengue dengue, que ahora hay mortalidad de 79% el año pasado, 79 casos fallecidos. Significa que ahí no ha sido un buen tratamiento del primer nivel de atención de este tipo de pacientes. Claro. Doctor, el problema, aquí tenemos dos problemas adicionales, ¿no? Ya hablaremos del tema de la tosferina seguramente con Gustavo Espinosa, pero no sé si no tenemos laboratorios especializados. Entiendo que el que hacía estos análisis era el Instituto de Higiene. Y lo segundo, que dependemos de comprar vacunas, porque aquí no producimos vacuna para nada, ¿no? Total. 2012 eliminaron por decreto ejecutivo, inconstitucional por supuesto, y no ha habido reparación del instituto. Y la reparación tiene un simple significado. Mientras no haya registro sanitario, la fiesta de los proveedores en medicamentos, cosméticos y alimentos sigue campeando, porque no tenemos registro sanitario laboratorial, sino homologado por documental. Y eso es una barbarie en cualquier parte del mundo. El EMA, el FDA, Argentina, todo el mundo hace un control propio, autónomo y soberano de un país del registro sanitario. Y lo otro es la red de laboratorios, que controlaba a lo público y a los privados. No controlaba solamente a lo público, controlaba a lo público y a lo privado para ver calidad y precio, para saber que estén haciendo las cosas correctamente y para que informen todos los pormenores de enfermedades que haces tú en el seguimiento de vigilancia epidemiológica importante para poder tener respuesta. No hay biológico, no hay suero antiofílico. El suero antiofílico que compramos llega a $300, lo producíamos a $12, $13. Usábamos un frasco, ahora se usan 3. Es decir, nuestros campesinos están inclusive desprovistos fundamentalmente de este hecho, y todo este hecho de la tuberculosis y toda una serie de condiciones que ahora está inclusive mal, hacen extrañar y hacen soñar a que nuevamente alguna autoridad, algún presidente diga, ¿sabe qué? Por decreto se deroga el decreto 1290, rehágase el instituto hasta que exista el financiamiento necesario y la reconstrucción del instituto, siga funcionando el INPI y el ARSA, que son verdaderamente elefantes blancos que prácticamente no cumplen el rol del control de la salud y la vida de los ecuatorianos. Buen punto. Doctor, ¿qué tal? Buen día. Gustavo Espinosa le saluda. Un poquito para explicar antes de pasar al tema de la tosferina. Recuérdenos qué es mialgia y artralgia para que nuestro público entienda los síntomas tanto del dengue como de la fiebre amarilla. Sí, en realidad, mil disculpas porque a veces se usan palabras técnicas. Mialgia es dolor de los músculos y artralgia es dolor de las articulaciones. Entonces, esta fiebre rompehuesos que la llamaban antes es verdaderamente lo que significa. En el dengue hay un dolor retroocular y un mal sabor, es decir, no sientes el sabor de los alimentos. Son síntomas parecidos al inicio, como le decía en la fiebre amarilla, pero que la fiebre amarilla luego se vuelve el paciente amarillo. Y ahí está el por qué le dicen fiebre amarilla. Doctor, al desaparecer en el 2016 el SNEM, el Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria, tal vez se quiso resolver temas sindicales y cosas así al apuro, pero ahora vemos que los GATS, gobiernos autónomos descentralizados, son los que realizan estas fumigaciones.
¿Tienen algún efecto, doctor? Bueno, mira, vivimos en un país tropical y siendo un país tropical no es un solo vector el que nos afecta. Tenemos dispersa la leishmania en la zona leishmaniásica, donde prácticamente existe la luxomia, que es la manta blanca, una mosquita chiquita que transmite la enfermedad de la leishmania. Eso hay más en el norte de Manabí, doctor, ¿no? Eso hay más en el norte de Manabí, la leishmaniasis. No, la leishmaniasis está en los ríos, está en Guayas, está en Manabí. Entonces, no es que es un patrimonio. Entonces, antes uno veía un caso de leishmania por la muerte de un judío. Hoy lo vemos con frecuencia y el costo de tratamiento es bastante significativo y obviamente, inclusive en pacientes diabéticos, puede ser un gran mal. Ahora, tienes el Chagas, ¿no es cierto? Tampoco estamos haciendo nada por el Chagas. Entonces, se eliminó el servicio de control de vectores, porque así le cambié el nombre en el 2003, no ex-SNEM, y que verdaderamente estudiaba el mosquito, hacía estudios entomológicos del mosquito y de los vectores, de cualquier vector. La rata es otro vector, nadie la está controlando. Entonces, al final, lo que pasó es, se elimina el SNEM y un abogado en el 2016, apellido Vera, en un día lunes, con gran euforia, dice, estamos haciendo historia en el Ecuador porque le hemos eliminado, hemos suspendido al SNEM. Imagínense usted lo que ese abogado debería ser sancionado por sus expresiones y por ser también cómplice y encubridor de lo que ahora está pasando, de los muertos de leptospira, de las condiciones de la fiebre amarilla y de las que puede aparecer inclusive el paludismo, reaparecer el paludismo. Es decir, y de la la leishmania y del Chagas. Es decir, que el SNEM no cumplía la fumigación solamente, Gustavo. Claro, exactamente, pero ahora la fumigación se hace de manera dispersa tal vez, pero tiene algún efecto, mi doctor, porque en el dengue sabemos que el vector se cría en agua limpia y la fumigación mata al mosquito volando. El Aedes se ha readaptado. Se lo ha encontrado hasta en la zona de los esteros salados. Subió, se puso bufanda y subió a 2.200 metros. Es decir, no creas que los seres vivos no se readaptan. Ya están en el subtrópico. También hacen resistencia a los pesticidas. Y la fumigación que vemos ahora es aeroespacial. Yo me he opuesto siempre a esa fumigación, solo en caso de gran demanda de mosquitos. La aeroespacial es la que tú vas arrastrando un carretón. La fumigación real debe ser intra y peridomiciliaria por rociado y eliminar los criaderos. Es la parte fundamental donde la gran minga debe de ser el autocuidado, reconocer riesgo, autocuidado en la comunidad, junto a los GAT, junto al Ministerio de Salud Pública, hagan la gran tarea para poder controlar. Y ser solidarios, doctor, porque ¿de qué sirve que yo limpie mi patio, mi doctor? Ser solidarios, porque ¿de qué sirve que yo limpie mi patio si mi vecino tiene jabas vacías de gaseosas, de cerveza, llantas viejas ahí llenas de agua? Total, porque el mosquito tiene un vuelo de 500 metros. Es decir, si todo el mundo hace la tarea, pero a 5 cuadras alguien no la hace, se vuelve a reinfestar. El mosquito coloca sus huevecillos en las paredes y en momentos inhóspitos de clima, esos huevecillos duran 365 días. Entonces, o sea, aguantan la próxima etapa de lluvias, aguantan la próxima etapa de lluvia. Y vuelve a instalarse, es decir, y nosotros tenemos sospecha que ya no solamente es el Aedes aegypti, sino que tenemos el Aedes albopictus, que se ha encontrado Aedes albopictus, y si nosotros tenemos el Aedes albopictus, el mosquito del Aedes albopictus lleva el virus en forma de transmisión vertical, es decir, los nuevos huevecillos ya salen con el virus. Es una cosa terrible lo que estamos viviendo y seguimos insistiendo que es necesario rehacer la salud porque el desarrollo significa 3 ejes. Salud, doctor educación, Andino, producción y trabajo. Para terminar, mi doctor, el tema de la tosferina rápidamente ya nos empieza a ventear en la costa, ya están frescas las noches, los niños van a ir con mascarillas. ¿Es bueno pensar en la virtualidad en estos días?
Mira, si se cumple y se hace un buen análisis de la cadena de contagio, un buen análisis del sistema de inmuno prevenible, no es necesario la virtualidad. Hay que generar una gran campaña de inmunización, como la están haciendo ahora en las escuelas, pero ampliarla, no hay problema. Es una vacuna muy segura y que verdaderamente los niños regresen a la normalidad. Eso de la mascarilla, e inclusive es una cosa que de alguna manera es discutible, ¿no? Bien, gracias al doctor Francisco Andino, que fue ministro de Salud, por sus explicaciones esta mañana. Francisco, un abrazo grande. Gracias, Jimmy. Gustavo, un gusto de verte. Buen día.